En los campos de maíz de Badiraguato, un niño descalzo observaba cómo los aviones cruzaban el cielo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera no sabía que un día él mismo controlaría esos cielos, moviendo toneladas de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos. Su historia comenzó entre la pobreza y la tierra, pero terminaría en los túneles más sofisticados del mundo criminal. Esta es la verdadera historia de cómo un campesino se convirtió en emperador. No olvides suscribirte al canal para no perderte las historias más impactantes del crimen organizado. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas del ascenso de El Chapo? ¿Fue un genio criminal o simplemente un producto de su entorno? Capítulo 1. Los orígenes del ingeniero de los túneles Badiraguato, Sinaloa 1957. El 4 de abril de 1957, en la pequeña comunidad de La Tuna, Badiraguato, nació Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Su llegada al mundo pasó desapercibida en una región donde la pobreza era tan común como el aire que se respiraba. Su padre, Emilio Guzmán Bustillos, era un humilde campesino que luchaba día tras día para alimentar a su familia con los escasos frutos de una tierra árida. Su madre, María Consuelo Loera Pérez, era una mujer trabajadora que se levantaba antes del amanecer para cuidar el ganado y mantener unida a una familia de 7 hijos. Desde pequeño, Joaquín mostró una personalidad particular. Era observador, callado, pero con una inteligencia que destacaba entre sus hermanos. En las noches, mientras el resto de la familia dormía, él se quedaba despierto escuchando las conversaciones de los adultos sobre negocios que no comprendía del todo, pero que despertaban su curiosidad. Se hablaba de plantas especiales, de hombres que llegaban desde las ciudades con dinero en efectivo, de rutas secretas por las montañas. La región donde creció Joaquín no era cualquier lugar. Badiraguato estaba ubicado en el corazón del Triángulo Dorado, una zona geográfica que abarca partes de Sinaloa, Chihuahua y Durango, conocida por ser el epicentro histórico del cultivo de adormidera y marihuana en México. Aquí, desde las décadas de 1940 y 1950, familias enteras habían aprendido que los cultivos ilegales pagaban mucho mejor que el maíz o los frijoles. El joven Joaquín creció viendo cómo algunos vecinos prosperaban mientras otros, como su familia, apenas sobrevivían. Esta diferencia marcó profundamente su visión del mundo. No entendía por qué unos tenían todo y otros nada, pero sí comprendía que quería estar del lado de los que tenían poder. A los 15 años, Joaquín tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Abandonó la escuela, donde apenas había completado la educación primaria, y comenzó a trabajar con su padre en los cultivos. Pero no eran cultivos ordinarios. La familia Guzmán, como muchas otras en la región, había comenzado a plantar amapola por encargo de comerciantes locales que pagaban precios que jamás habían visto por sus cosechas tradicionales. Fue durante estos años formativos que Joaquín desarrolló lo que más tarde sería conocido como su perfil psicológico de líder, el ingeniero de los túneles. Desde joven mostró una fascinación obsesiva por encontrar soluciones creativas a problemas complejos. Cuando otros veían obstáculos, él veía oportunidades. Cuando otros se rendían, él cavaba más profundo, literal y metafóricamente. Capítulo 2. El aprendiz de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco 1980. A principios de los años 80, Joaquín Guzmán ya no era el niño descalzo de Badiraguato. Con 23 años, había tomado la decisión más importante de su vida, dejar atrás los campos de amapola de su padre y unirse al Cártel de Guadalajara, la organización criminal más poderosa de México en ese momento. El Cártel de Guadalajara estaba dirigido por 3 figuras legendarias: Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y Rafael Caro Quintero. Esta organización no era simplemente un grupo de narcotraficantes, era una empresa criminal sofisticada, que había establecido las primeras rutas sistemáticas para transportar cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Joaquín llegó a Guadalajara con una recomendación de su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, quien vio potencial en el joven sinaloense. Inicialmente, fue asignado a tareas menores, supervisar cargamentos, coordinar con campesinos cultivadores, asegurar rutas de transporte terrestre. Pero muy pronto, los líderes del cártel notaron algo especial en él.
Félix Gallardo, un hombre conocido por su visión estratégica, se convirtió en el mentor informal de Joaquín. Le enseñó que el narcotráfico no era solo vender drogas, era construir un sistema. Le explicó la importancia de la corrupción institucional, de mantener redes de protección con autoridades locales, estatales y federales. Le mostró cómo cada eslabón de la cadena tenía que funcionar perfectamente para que el negocio prosperara. Durante estos años de aprendizaje, Joaquín desarrolló su primera obsesión: los túneles. Mientras otros miembros del cártel se enfocaban en sobornos o violencia, él se fascinó con la idea de mover mercancía bajo tierra. Su mente ingenieril veía en los túneles la solución perfecta, invisible, confiable, repetible. En 1984, Joaquín Dogüedo completo de túneles tomó forma. Bajo su supervisión, se construyó un pasaje subterráneo de 200 metros que conectaba una bodega en Tijuana con una casa en San Diego, California. El túnel incluía sistema de ventilación, iluminación eléctrica y hasta un pequeño sistema de rieles para mover la mercancía con mayor eficiencia. Cuando Félix Gallardo vio el resultado, supo que tenía frente a él a alguien especial. Este joven no solo piensa como criminal, le comentó a sus socios, piensa como ingeniero. Así nació el apodo que lo acompañaría toda su vida: el ingeniero de los túneles. Pero el éxito de Joaquín dentro del cártel de Guadalajara también coincidió con la tragedia que marcaría el destino del narcotráfico mexicano. En 1985, el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado por orden de los líderes del cártel. Este evento desencadenó una represión gubernamental sin precedentes. Para 1987, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero habían sido capturados. El cártel de Guadalajara se desintegró, pero su legado continuaría a través de los discípulos que habían formado. Joaquín Guzmán era uno de ellos. Capítulo 3. El nacimiento del Imperio de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. Maine, 1989. Con la caída del cártel de Guadalajara, México entró en una nueva era del narcotráfico. Los territorios y rutas que antes controlaba una sola organización fueron divididos entre varios grupos emergentes. Joaquín Guzmán regresó a Sinaloa con una visión clara: construir su propio imperio. No llegó solo. Se alió con Héctor Luis el Güero Palma Salazar, Ismael el Mayo Zambada y los hermanos Beltrán Leiva. Juntos fundaron lo que se conocería como el Cártel de Sinaloa, aunque en sus primeros años operaba más como una federación de grupos independientes que cooperaban bajo el liderazgo estratégico de Joaquín. Su primera gran innovación fue revolucionar el transporte de cocaína. Mientras otros cárteles seguían dependiendo de métodos tradicionales, mulas humanas, vehículos terrestres, barcos pequeños, Joaquín implementó un sistema multimodal que combinaba túneles, aviones, submarinos artesanales y una red de distribución que se extendía desde Tijuana hasta Nueva York. Culiacán, Sinaloa, 1990. En 1990, Joaquín estableció su centro de operaciones en Culiacán, la capital de Sinaloa. Eligió esta ciudad estratégicamente. Estaba lo suficientemente cerca de las zonas rurales donde se cultivaba la droga, pero tenía la infraestructura urbana necesaria para operaciones complejas. Además, Culiacán tenía algo que Joaquín valoraba enormemente: una cultura local que respetaba y protegía a los narcotraficantes exitosos. Su primer gran golpe maestro fue el desarrollo del túnel de Agua Prieta Douglas. Esta obra de ingeniería criminal conectaba Agua Prieta, Sonora, con Douglas, Arizona, a través de un pasaje subterráneo de 400 metros de longitud. El túnel incluía sistema de ventilación, iluminación LED, rieles de acero para carritos motorizados y múltiples salidas de emergencia. La entrada mexicana estaba oculta bajo una mesa de billar hidráulica en una casa de apariencia normal. La salida estadounidense se camuflaba bajo un sistema de drenaje falso en una bodega industrial. Durante 3 años, este túnel movió más de 200 toneladas de cocaína, generando ganancias superiores a los $2.000 millones. Pero el verdadero genio de Joaquín no estaba solo en la ingeniería, sino en su comprensión del factor humano. Estableció un sistema de lealtades basado en 3 pilares: miedo,
respeto y recompensa. Quienes lo traicionaban, morían. Quienes lo servían bien, prosperaban. Quienes le demostraban lealtad absoluta, se convertían en familia. Capítulo 4. La Guerra de los Cárteles. Tijuana, Baja California, 1990, y 2. El ascenso de Joaquín Guzmán no pasó desapercibido para otros cárteles. Los hermanos Arellano Félix, que controlaban Tijuana, vieron en él una amenaza directa a su hegemonía en la frontera noroeste. Lo que comenzó como una disputa territorial, se convirtió en una guerra abierta, que marcaría los años 90, como la década más violenta en la historia del narcotráfico mexicano. La rivalidad explotó el 8 de noviembre de 1990, y 2 Maite, en la discoteca Christine de Puerto Vallarta. Según testigos, sicarios de los Arellano Félix, llegaron con la misión específica de asesinar a Joaquín Guzmán, quien se encontraba celebrando en el lugar con varios miembros de su organización. Lo que siguió fue una balacera, que dejó 6 muertos y múltiples heridos. Joaquín logró escapar, saltando por una ventana del baño, y corriendo hacia la playa, donde un bote lo esperaba para evacuarlo. Pero el mensaje había sido enviado, los Arellano Félix querían su cabeza. Su respuesta no se hizo esperar. Joaquín había aprendido de Félix Gallardo, que en el narcotráfico, la percepción de debilidad era equivalente a una sentencia de muerte. Si no respondía con contundencia, otros cárteles interpretarían su silencio como cobardía y tratarían de arrebatarle territorio. Ciudad de México, mayo 93, el 24 de mayo de 1993, el 24 de mayo de 1993, el conflicto entre Joaquín Guzmán y los Arellano Félix alcanzó un punto de no retorno en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Según la versión oficial, sicarios del cártel de Tijuana confundieron el vehículo del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo con el de Joaquín Guzmán, asesinando al prelado católico en un tiroteo que conmocionó al país. El asesinato del cardenal Posadas Ocampo marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico mexicano. Por primera vez, la violencia había tocado directamente a la Iglesia Católica, una institución respetada por amplios sectores de la sociedad. La presión nacional e internacional obligó al gobierno mexicano a intensificar la persecución contra los narcotraficantes. Joaquín Guzmán se convirtió en el hombre más buscado de México. Su fotografía apareció en todos los periódicos, su nombre sonaba en todos los noticieros. Pero lejos de debilitarlo, esta notoriedad lo fortaleció entre sus seguidores, que lo veían como un hombre capaz de desafiar al mismo sistema. Guatemala, a junio de 1993, la presión era insostenible. Joaquín decidió salir de México temporalmente, buscando refugio en Guatemala, mientras la situación se calmaba. Estableció una base de operaciones en la capital guatemalteca, desde donde continuó dirigiendo su organización, a través de una red de comunicaciones cifradas. Pero su estancia en Guatemala fue breve. El 9 de junio de 1993, Maitos, fuerzas especiales guatemaltecas, apoyadas por inteligencia estadounidense, localizaron su escondite. Joaquín fue arrestado sin resistencia, mientras desayunaba en un restaurante del centro de la ciudad. Su captura fue celebrada por los gobiernos de México y Estados Unidos como un gran triunfo en la lucha contra el narcotráfico. Pero quienes conocían a Joaquín Guzmán sabían que su historia estaba lejos de terminar. Capítulo 5. La prisión dorada, Puente Grande, Jalisco 1993201. Joaquín Guzmán fue extraditado a México y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social, número 2 Puente Grande, en Jalisco. Esta prisión de máxima seguridad había sido diseñada específicamente para albergar a los criminales más peligrosos del país. En teoría, era imposible escapar de ella. Pero Joaquín no veía a Puente Grande como una prisión, la veía como una oportunidad de negocio. Desde el primer día, comenzó a implementar lo que sus biógrafos llamarían el sistema Guzmán, una combinación meticulosa de corrupción, intimidación y recompensas que transformó la prisión en una extensión de su imperio criminal. Su primera estrategia fue identificar a todos los actores relevantes dentro del sistema penitenciario: guardias, administrativos, director, personal de cocina, médicos, abogados. Para cada uno diseñó un enfoque específico:
A algunos los compró con dinero, a otros los amenazó con violencia contra sus familias. A los más ambiciosos les ofreció sociedades en sus negocios. En cuestión de meses, Puente Grande operaba bajo las reglas de Joaquín. Tenía acceso a teléfonos celulares, computadoras, televisión por cable, comida gourmet, alcohol, e incluso prostitutas que ingresaban disfrazadas como abogadas o familiares. Su celda había sido transformada en una oficina ejecutiva, desde donde continuaba dirigiendo el cártel de Sinaloa. Pero su obra maestra no fue la comodidad, sino mantener operativo su imperio criminal. A través de abogados, familiares y guardias corruptos, Joaquín siguió coordinando el transporte de toneladas de cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Sus ganancias no solo no disminuyeron durante su encarcelamiento, aumentaron. Los hermanos Arturo Héctor y Alfredo Beltrán Leiva manejaban las operaciones diarias. Ismael El Mayo Zambada coordinaba las relaciones con proveedores colombianos. Juan José El Azul Esparragoza mediaba conflictos con otros cárteles. Pero todas las decisiones estratégicas seguían pasando por Joaquín. El plan de Skype, 2000. Para el año 2000, Joaquín había llegado a la conclusión de que necesitaba salir de prisión. No por incomodidad, su vida carcelaria era más lujosa que la de muchos mexicanos en libertad, sino por estrategia. Las guerras territoriales con otros cárteles se intensificaban, y él necesitaba estar en el campo de batalla. El plan que desarrolló fue tan audaz como meticuloso. En lugar de intentar una fuga violenta, decidió caminar tranquilamente hacia la libertad. Durante meses, sus abogados trabajaron en múltiples frentes legales, presentando recursos de amparo, apelaciones y gestiones de traslado que mantenían ocupado al sistema judicial. Paralelamente, intensificó la corrupción de guardias clave, especialmente de aquellos que trabajaban en los turnos nocturnos. 19 de enero de 2001. La fuga del siglo. La noche del 19 de enero de 2001. Joaquín Guzmán ejecutó una de las fugas más espectaculares en la historia del crimen organizado mundial. Según la versión oficial, se escondió en un carrito de lavandería y fue sacado de la prisión por un guardia corrupto conocido como el Chito. Pero la realidad fue más compleja. La fuga de Joaquín fue el resultado de meses de planificación que involucraron a decenas de personas dentro y fuera de la prisión. Guardias, administrativos, transportistas, e incluso algunos funcionarios del gobierno estatal participaron en la operación. Cuando las autoridades descubrieron su ausencia, Joaquín ya estaba a cientos de kilómetros de distancia, rumbo a las montañas de Sinaloa, donde lo esperaba un ejército de hombres armados dispuestos a protegerlo con sus vidas. Su fuga no solo fue un golpe devastador para el prestigio del sistema penitenciario mexicano, fue una declaración de guerra. Joaquín Guzmán había demostrado que ninguna prisión en México podía contenerlo. Capítulo 6. El emperador de las sombras Sinaloa Miras 2001-2014. Los 13 años de libertad que siguieron a su fuga de Puente Grande fueron los más prósperos y violentos en la carrera criminal de Joaquín Guzmán. Durante este periodo, no solo consolidó su posición como el narcotraficante más poderoso del mundo, sino que transformó al cártel de Sinaloa en una corporación criminal multinacional. Su primera decisión después de la fuga fue reestructurar completamente su organización. La experiencia en prisión le había enseñado la importancia de la compartimentación. Dividió sus operaciones en células independientes, cada una especializada en una función específica: producción, transporte, distribución, lavado de dinero, seguridad e inteligencia. Estableció su centro de comando en las montañas de la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Sinaloa y Durango. Desde allí, coordinaba una red que se extendía desde Colombia hasta Canadá, con tentáculos en Europa, Asia y África. Su obsesión con los túneles alcanzó nuevas dimensiones. Durante estos años, su organización construyó más de 180 túneles a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Algunos eran obras de ingeniería extraordinarias. El túnel de Otay Mesa a San Diego medía 800 metros de longitud. Incluía sistema de ventilación industrial, iluminación LED, rieles de acero y elevadores hidráulicos. La guerra contra los Zetas 200-420-12. Uno de los conflictos más brutales de este periodo fue la guerra entre el cártel de Sinaloa y los Zetas. Este enfrentamiento no era solo una disputa territorial,
representaba un choque entre dos filosofías diferentes del narcotráfico. Los Zetas, fundados por ex-militares de élite, operaban con una mentalidad militar, disciplina férrea, estructura jerárquica rígida, uso extremo de la violencia. Su estrategia se basaba en el terror absoluto. Joaquín, por el contrario, preferían un enfoque más empresarial, corrupción antes que violencia, negociación antes que confrontación, eficiencia antes que brutalidad. Aunque no dudaba en usar la fuerza cuando era necesario, entendía que la violencia excesiva era mala para el negocio. Esta guerra se extendió por todo México, dejando un saldo de más de 60,000 muertos entre 2006 y 2012. Ciudades como Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Acapulco y Veracruz se convirtieron en campos de batalla donde civiles inocentes pagaron el precio de las ambiciones criminales. La era digital, 200-82014. Una de las innovaciones más importantes de Joaquín durante este periodo fue la digitalización de sus operaciones. Contrató ingenieros en sistemas, expertos en telecomunicaciones y especialistas en criptografía para crear una red de comunicaciones que rivalizaba con las de muchos gobiernos. Desarrolló sistemas de mensajería cifrada, redes de radio de alta frecuencia y protocolos de seguridad que cambiaban constantemente para evitar la interceptación. Su organización llegó a operar su propia red de Internet satelital, completamente independiente de los sistemas comerciales. Pero fue precisamente esta sofisticación tecnológica la que comenzó a traicionarlo. Las agencias de inteligencia estadounidenses, particularmente la DEA y la NSA, habían desarrollado capacidades de vigilancia digital que superaban las medidas de seguridad del cártel de Sinaloa. Capítulo 7. La caída del emperador Culiacán, Sinaloa, febrero de 2014. El cerco se cerraba lentamente pero implacablemente. Para 2013, Ferera Gisali Ceia, y no seu dado cuenta de las autoridades mexicanas y estadounidenses, había alcanzado niveles sin precedentes. La administración de Enrique Peña Nieto, presionada por Washington, había hecho de la captura de Joaquín Guzmán una prioridad nacional. La operación que finalmente lo capturó fue el resultado de años de trabajo de inteligencia. La DEA, el FBI, la CIA y las Fuerzas Especiales Mexicanas habían desarrollado una comprensión detallada de sus patrones de movimiento, sus redes de comunicación y sus medidas de seguridad. El punto de quiebre llegó a través de una fuente inesperada: su obsesión con la comunicación. Los sistemas digitales que había desarrollado para coordinar su imperio se convirtieron en su talón de Aquiles cuando las agencias de inteligencia estadounidenses lograron penetrar sus redes. 22 de febrero de 2014, Operación Gárgola. La madrugada del 22 de febrero de 2014, INOUSEU, elementos de la Marina Mexicana, apoyados por inteligencia estadounidense, localizaron a Joaquín en un departamento de Culiacán. La operación denominada Gárgola había sido planificada durante meses con precisión militar. Cuando los marines irrumpieron en el edificio, Joaquín intentó escapar a través de un túnel conectado al sistema de drenaje de la ciudad. Era su método de escape favorito, el que había usado exitosamente durante décadas. Pero esta vez, las autoridades habían anticipado su movimiento. Después de una persecución de varias horas por los túneles de drenaje de Culiacán, Joaquín fue capturado sin resistencia en un hotel de Mazatlán, Sinaloa. Con él cayó el imperio criminal más poderoso en la historia de América Latina. Su arresto fue transmitido en vivo por televisión nacional. Las imágenes del hombre que durante años había sido invisible para las autoridades, esposado y silencioso, marcaron el fin de una era. Capítulo 8. El legado del ingeniero ADX Florence, Colorado 2019. Presente el 17 de julio de 2019. Prisión. Joaquín Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años en una corte federal de Brooklyn, Nueva York. Fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas. En ADX Florence, Joaquín vive en aislamiento total 23 horas al día. Su celda mide 2 por 3 metros, con una pequeña ventana que no permite ver el paisaje exterior. No tiene acceso a televisión, radio, internet o comunicación con el exterior excepto una llamada mensual monitoreada a su familia.
Es el final de uno de los imperios criminales más sofisticados de la historia. Pero el legado de Joaquín Guzmán trasciende su persona. El cártel de Sinaloa, después de El Chapo con la captura de Joaquín, el liderazgo del cártel de Sinaloa pasó a manos de Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Joaquín, Ovidio, Jesús Alfredo, Iván Archibaldo y Joaquín Jr. La organización no se desintegró, se adaptó. Los nuevos líderes han implementado un modelo de liderazgo más descentralizado, menos dependiente de una sola figura carismática. Han diversificado sus operaciones hacia el fentanilo, una droga sintética 100 veces más potente que la heroína, que ha desatado una crisis de salud pública sin precedentes en Estados Unidos. El modelo Guzmán, la verdadera revolución de Joaquín Guzmán, no fue solo criminal, fue organizacional. Demostró que el narcotráfico podía operarse como una corporación multinacional, con departamentos especializados, sistemas de calidad, investigación y desarrollo, recursos humanos y planificación estratégica a largo plazo. Sus métodos han sido copiados por organizaciones criminales en todo el mundo. Los túneles, la corrupción sistemática, la compartimentación operacional y la integración vertical de la cadena de suministro se han convertido en estándares de la industria criminal global. El costo humano, pero detrás de la fascinación mediática con su historia, es importante recordar el costo humano de su imperio. Durante los años de mayor actividad del cártel de Sinaloa, México experimentó niveles de violencia comparables con países en guerra. Se estima que entre 2006 y 2018, Madintos Tora, 200,000 muertos y 40,000 desaparecidos. Familias enteras fueron destruidas, comunidades enteras vivieron bajo el terror, y regiones completas del país quedaron bajo el control de facto de organizaciones criminales. La pregunta final, la historia de Joaquín Guzmán, plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del poder, la corrupción y la justicia. ¿Cómo es posible que un campesino analfabeta haya construido un imperio que desafió a los gobiernos más poderosos del mundo? ¿Qué dice esto sobre las instituciones que se supone deben proteger a la sociedad? Tal vez la respuesta está en las mismas montañas de Sinaloa donde comenzó todo, en una región donde el Estado mexicano nunca ofreció oportunidades reales de desarrollo. El narcotráfico se convirtió en la única escalera social disponible. Joaquín Guzmán no inventó esta realidad, simplemente la explotó con una inteligencia y una ambición extraordinarias. Su historia es un espejo que refleja las contradicciones de una sociedad que condena públicamente el narcotráfico mientras consume masivamente sus productos. Es el relato de un hombre que llevó al extremo la lógica del capitalismo salvaje, acumular riqueza sin límites éticos o morales. Desde su celda en Colorado, Joaquín Guzmán ha desaparecido del mundo, pero el sistema que creó, las rutas que estableció y los métodos que perfeccionó continúan operando. Su verdadero legado no está en los túneles que cavó, sino en haber demostrado que en un mundo desigual e injusto, el crimen organizado puede ofrecer lo que los gobiernos no proporcionan: poder, respeto y una forma brutal pero efectiva de justicia. En los campos de maíz de Badiraguato, otros niños descalzos siguen observando los aviones que cruzan el cielo, y algunos de ellos tal vez sueñan con controlar esos cielos algún día. Conclusión: la historia de Joaquín El Chapo Guzmán es más que la biografía de un criminal, es un relato sobre el poder, la ambición y las consecuencias de la desigualdad social. Desde sus orígenes como campesino en Sinaloa, hasta convertirse en el narcotraficante más buscado del mundo, su vida ilustra cómo las circunstancias pueden moldear destinos extraordinarios, tanto para bien como para mal. Su legado continúa presente en cada gramo de droga que cruza las fronteras, en cada túnel que las autoridades descubren, y en cada joven que ve en el narcotráfico una salida a la pobreza. Mientras existan desigualdad, corrupción y demanda de drogas ilícitas, habrá quienes sigan los pasos del ingeniero de los túneles. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Joaquín Guzmán fue un producto de su entorno o simplemente un criminal sin escrúpulos? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más historias del crimen organizado que han marcado nuestra época.
Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia más impactante del narcotráfico moderno. Nos vemos en el próximo documental.